Como se pode ver, o debate sobre a cuestión económica interesa e interesa moito. E inauguramos hoxe este debate sobre o modelo económico dentro do foro Galicia en Clave Económica que organiza a Deputación de Lugo e o Diario Digital, Galicia Digital, Economía Digital, ca colaboración do Grupo El Progreso. E están con nos hoxe Fernando González Laxe, Emilio Pérez Nieto, Marcelino Fernández Mayo e Julián Rodríguez Moscoso para debatir sobre se en Galicia temos un modelo económico hoxe. Eu diría se Galicia ten un proxecto de país. E eu creo que ao longo deste debate, deste primeiro dos 5 debates que teremos nos próximos meses, temos que, ineludiblemente, falar de retos. E eu creo que hoxe saldrá aquí tamén algún reto. Eses retos como o reto demográfico, que ora empeza xa a ser palpado, a ser percibido, a ser encontrado con esa triste realidad que temos en Galicia, que é o problema da demografía. Cada vez somos menos e os que somos máis maiores. Por tanto, a perda que supón de capital humano, esa perda que representaba tamén Paz Andrade cando decía que para generar riqueza primeiro un país ten que ser rico en homes e en mulleres, empeza a ser percibido como un problema real, o problema demográfico. Por tanto, vai afectar a marcha da economía. O problema da productividade, o concepto da productividade, se este país, se Galicia vai ser capaz de afondar na innovación, no I+D+I, no crecemento, na formación, na educación, no peche de ciclos tan importantes que leven o sector primario a ser tamén sector secundario e sector de comercio. O propio reto sobre os sectores públicos. Si queremos seguir confiando ou confiamos nun sector público potente e eficaz ao mesmo tempo, ou si pechamos o sector público por ineficaz ou por falta de perspectiva. Eu teño a opinión contraria, no sentido da fortaleza do sector público moi importante que ten marxen e recorrido tamén neste país. En definitiva, o reto do mundo económico nun país que vive sometido a unha crisis con un problema claro de empleo e con un problema de generar traballo, que non é o mismo. Pero, en todo caso, eses retos son retos aos que vamos a ter que non vamos a poder renunciar e que vamos a ter que afrontar con valentía, con seriedade, sobre todo con moito coñecemento. Eu espero que estas xornadas, estas 5 xornadas, hoxe inaugurámolas e hoxe temos un plantel de primer orden, e espero que todos disfrutemos e que, sobre todo, máis importante, que nos invite á reflexión. Nestes momentos é moi importante a reflexión e, sobre todo, a convicción para promover cambios que creo que son necesarios. En todo caso, a xente que está con nós, que nos acompaña, é xente que nos poderá dar as súas claves, pero, en todo caso, xente que non pasará inadvertida. Eso foi o que lles pedimos, compromiso con estas xornadas e, por tanto, tamén valentía a hora de manifestar as súas opinións. Agradecemos unha vez máis a todas as persoas que asisten, está con nós tamén o noso alcalde, diputados, en definitiva, xente que ten que respostar tamén á ciudadanía e ante a sociedade, pero, sobre todo, está aí a sociedade civil que está esperando ansiosa respostas e, sobre todo, formular preguntas. Moitas gracias a todos e esperemos que estén con nós tamén nas próximas xornadas. Organizamos estas xornadas con moitísima ilusión e, sobre todo, reforzando que neste momento é cando nós temos que debatir, nós temos que discutir, pero tamén o que é máis importante, nós temos que propoñer, e, sin lugar a dudas, sin o apoio dos medios de comunicación, pero sin o apoio da ciudadanía, esta asignatura temos que sacala para adiante, este partido temos que sacalo para adiante, pero, en definitiva, co apoio e, sobre todo, ca formación, co convencemento de que a discusión nos vai levar a un futuro mellor. Moitas gracias. Cedo a palabra xa. Gracias. Voulle ceder a palabra e este lugar a don Julián, que será quen modere esta mesa de debate, sabiamente, además. Moitas gracias. Gracias, presidente, polas súas verbas. Gracias a todos vostedes por estar aquí. E gracias tamén aos nosos ponentes desta primeira sesión do ciclo de debates Galicia en clave económica. Como moitos de vostedes saberán, este ciclo está organizado pola Deputación de Lugo, por Economía Digital, co patrocinio da Deputación de Lugo e coa colaboración do Diario El Progreso, do que sou colaborador e me honro escribir de cotío todas as semanas.
Por sus propias características, a economía digital é xa, con un ano de vida, o primeiro diario digital económico de Galicia. Somos pequenos, sin embargo, pero moi rabudos. E por iso, en parte, estamos hoxe aquí. Tamén somos unos convencidos de que en esta etapa de tribulacións dentro da crise económica que non parece ter fin, é imprescindible abrir o debate económico á sociedade en xeral. Hace unos años, a economía galega, a economía española en xeral, parecía un entorno moi árido para a xente, para a opinión pública en xeral, era un ámbito para os doctos, pero hoxe en día é a principal fonte de preocupación para todos nós. Non hace falta para comprobalo, nin siquiera ir ás enquisas que habitualmente fai públicas, as enquisas que fai públicas o CIS, o Centro de Investigacións Sociolóxicas, para saber que o paro e as cuestións económicas son o primeiro problema da sociedade española. E por ello que resulta clave coñecer de primeira mano dos seus protagonistas cales son os problemas aos que nos enfrentamos. E para empezar este ciclo, nada mellor que coñecer cal é o modelo económico galego. É dicir, se hai un modelo económico galego e que forma ten e como pode mellorarse. Hai moitas preguntas a este respecto. Existen apostas decididas por consolidar un modelo productivo? Cales son as fortalezas que debemos rentabilizar? E as debilidades que, por exemplo, temos que resolver? E sobre este tapete, cales son as prioridades que marcar na axenda como prioritarias a corto e medio prazo nos vindeiros anos? Co crisis ou sin ela, a Galicia de dentro de 10 anos está perfilándose agora mesmo. E iso consideramos que é o máis importante. Como unha contribución máis a este debate, Economía Digital quere poñer un pouco branco sobre negro diversas lecturas deste momento económico tan crucial. A la vez tamén queremos sentar no diván do análise ao que é a realidade e o contexto económico galego. Hoy facémolo da man de nomes propios de indudable criterio e influencia dentro do mundo económico galego, que paso a presentarles ahora mismo. Pocas palabras hacen falta para perfilar la trayectoria de Fernando González Laxe. Si tuviéramos que sintetizar, diríamos que es doctor en Ciencias Económicas y catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de La Coruña, fue teniente de alcalde en el Concello de La Coruña, director general de Ordenación Pesquera, diputado en el Parlamento gallego, presidente de la Xunta de Galicia, senador y miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. También fue presidente del organismo público Puertos del Estado. Actualmente es miembro del Consejo Consultivo de Galicia y también director del Instituto Universitario de Estudios Marítimos. Algo similar le sucede a otro de nuestros ponentes, Emilio Pérez Nieto. Es cabeza visible del grupo Pérez Rumbao, el primer grupo gallego de automoción, y también presidente de la Asociación Gallega de la Empresa Familiar. Se trata de una patronal, quizás a veces no tan reconocida por el común de los gallegos, pero sí de una vital importancia para lo que es el músculo económico de esta autonomía. Es un grupo integrado por empresas con una facturación agregada de 7.600 millones de euros, aproximadamente el 17% del PIB gallego. Como dato, les puedo decir que las empresas que integran la Asociación Gallega de la Empresa Familiar dan empleo a más de 48.000 trabajadores. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Bilbao, Emilio Pérez Nieto es vicepresidente también de la Asociación Círculo de Empresarios de Galicia y fue presidente de la Confederación Empresarial de Galicia y del Consejo Social de la Universidad de Santiago de Compostela. Pero si hoy tenemos que sumergirnos en la letra pequeña del día a día de la empresa gallega, de sus planes de internacionalización, de sus modelos estratégicos y las nuevas herramientas de crecimiento, nada mejor que Marcelino Fernández Mayo. Profesional con 30 años de experiencia en puestos directivos en diferentes áreas de gestión, organización y planificación, Marcelino es socio director de la consultora Esfenia, con una fuerte especialización en la estrategia de negocio en Internet. Fernández Mayo fue anteriormente director de banca virtual de Nova Galicia Banco, nada que ver con la realidad de las participaciones preferentes, coordinador de la estrategia de Caixa Galicia ante la entrada de la moneda única y director del Departamento de Estudios de Caixa Galicia. Es MBA por la Escuela de Negocios IMD de Lausana, en Suiza. Tenemos, por tanto, hoy entre nosotros a tres primeras espadas del entorno empresarial gallego, que conjugan además tres prismas distintos: el académico, el empresarial y el estratégico. No puede estar con nosotros Joan Carmona, uno de los ponentes previstos, por encontrarse aquejado por serios problemas lumbares,
profesor Carmona me pidió esta mañana que disculpara su presencia a todos y hiciera extensiva su disculpa a todos los asistentes. Si les parece, pasamos ahora a las ponencias para completar luego una ronda de preguntas, porque yo creo que va a ser lo más enriquecedor, o gran parte, en las preguntas y las dudas que pueda suscitar entre todos ustedes. Sin más, les dejo con el primero de nuestros ponentes, con Fernando González. Muy bien, buenas tardes. Dos primeros apuntes. Primero, felicitar a los organizadores por la idea del debate. Creo que es un acto bueno y además que si esto se prolonga con 4 debates más, creo que es edificador. Y segundo, agradecerles por la invitación que me han cursado para estar aquí. Por tanto, dichas estas cosas, empiezo formalmente y digo, señor presidente de Diputación, señor alcalde, señores diputados, señores concelleiros, señores exdiputados, señoras y señores. Creo que la parte institucional nunca se debe de olvidar en estos casos. Como bien apuntaban tanto el presidente de Diputación como Julián, hay un primer concepto que tenemos que tener bien arraigado en nuestras cabezas. Es que las regiones compiten entre sí, al igual que las empresas. La competencia la solemos ver única y exclusivamente en el mundo empresarial, pero también hay otro tipo de competencia. Las regiones, los territorios, las ciudades. Esos entes institucionales compiten, rivalizan. Por lo tanto, están sometidos a una tensión. Por eso, la pregunta que hacía Julián es buena, es la correcta. ¿Cuál es o cómo podemos medir nuestra eficiencia? ¿O somos competitivos o somos productivos? Y yo lo que voy a intentar es hacer primero una radiografía de si somos eficientes, productivos y competitivos, para luego centrarme en los otros 10 minutos o 7 minutos en cuáles las bases sobre las que asentar un modelo productivo que va a estar fundamentado en primer término, ya que esta es la primera conferencia, sobre el concepto de la imagen del país, la imagen de marca de un país, porque doy por supuesto que las regiones, que los territorios, que las comunidades autónomas, que los ayuntamientos compiten entre sí. Si uno quiere hacer la radiografía de Galicia, el gran problema, o el primer problema que tenemos es el demográfico, como bien se apuntaba antes. ¿Por qué? Porque en Galicia, como hemos visto hace 2 días, con los datos que ha publicado el INE, nace menos gente que en España, la población es la más envejecida de España, hay un despoblamiento importante de las zonas rurales, hay una concentración geográfica en la zona costera y hay un fuerte envejecimiento. ¿Esas características qué significa? Pues significa que hay una gran movilidad interna en el país. Pero la movilidad no solamente es interna. Lo más preocupante de todo esto es la movilidad externa. ¿Y quién es el que se va de Galicia? En estos momentos los jóvenes licenciados y preparados. No solamente es el problema demográfico por la natalidad, el envejecimiento y el despoblamiento, sino que en estos momentos de los 35.000 licenciados que salen en Galicia procedentes de las 3 universidades cada año académico, 3.000 se van fuera. Es un porcentaje altísimo. O dicho de otra forma, un país, el nuestro, no puede estar financiando con sus mejores gentes, con sus mejores cabezas a otro país. Porque estamos despoblándonos de nuestra mayor capacidad, que en este caso es la cualificación. El segundo gran problema es el crecimiento económico. Es decir, presumimos o se presume, dice la Consellería de Economía, que crecemos un poquito más que la media española, que es decreciendo. No importa tanto cuánto es el nivel de crecimiento. Lo importante en este momento es si alcanzamos el nivel de crecimiento para generar empleo. Porque crecer por crecer no tiene sentido. Lo que tiene sentido es crecer para generar empleo. Y claro, si el ministro de Economía y de Hacienda nos dice que ya ve que este año vamos a crecer al 0%,
La respuesta es, hasta que no crezcamos al 2%, no generamos empleo. Por lo tanto, hay todavía un diferencial y realizar un esfuerzo a mayores para poder generar empleo. Los otros datos son interesantes, pero están, digamos, en menor intensidad o menor importancia que esto que acabo de decir. Es cierto que convergemos con la media española, sí, pero en los últimos 25 años solamente hemos ganado 2 puestos. ¿Es cierto que convergemos con la media europea? Sí, pero todavía estamos a 8 puntos de lo que es la media europea. Tercer problema es el mercado de trabajo. Hasta estos momentos, en los momentos actuales, cuarto trimestre del año 2012, la tasa de actividad, es decir, el grupo de personas que está en edad de trabajar, en Galicia es menor que en España. Y la tasa de paro se está acomodando a la media española. Por lo tanto, tenemos 3 problemas en un solo mercado de trabajo. Paro juvenil excesivo, paro de larga duración importante y un paro de la mujer muy significativo. ¿Todo por qué? Porque no crecemos. ¿Y cómo hay que crecer? Pues estimulando la economía. Cuarto problema es el derivado de los salarios, tanto del coste laboral como del coste salarial. Los salarios, bien sean laborales, bien sean salariales, en Galicia son menores que España. Basar el crecimiento en unos salarios laborales o salariales más bajos no nos lleva a ninguna parte. Nunca vamos a poder competir con los bajos salarios de Bangladesh, de Vietnam, de Indonesia, de China, de la India o ningún país en desarrollo. Por ahí no se puede apostar. Pero es que el diferencial va creciendo. Cada vez vamos alejándonos de lo que estamos cobrando o percibiendo los trabajadores gallegos. Quinto problema es la productividad, es decir, lo que mide la eficiencia. Y aquí es evidente que nosotros estamos un poquito alejados de la media española. Pero un poquito es bastante, es como 10 puntos. Somos menos eficientes que lo que es el conjunto de España. Por lo tanto, si somos menos eficientes, vamos a tener un problema de competitividad exterior, porque no vamos a poder jugar contra otros rivales, contra otros servicios, contra otros productos que existen. Dicho esto, también tenemos que decir 2 cosas en positivo. La primera, que en Galicia hay una mejora ostensible de la distribución de la renta. Una mejora ostensible desde el año 80 al año 2007, el reparto de la riqueza en Galicia fue positivo. Éramos la comunidad autónoma número 17 y ahora somos la 4ª. Hemos mejorado y también hemos mejorado mucho en lo que es la inversión pública per cápita que ha recibido la comunidad autónoma. Es decir, estamos por encima de la media española, o dicho de otra forma, el Estado ha compensado, quizá haya políticos de todos conocidos que hayan contribuido a que los dineros públicos de los gobiernos del Estado se hayan canalizado hacia las inversiones aquí. Sexto problema, a mi juicio importante, que seguro que Emilio Pérez Nieto abundará en él, es el problema de la dimensión empresarial gallega. 1. El tamaño de las empresas es reducido. 2. El 60% de las empresas no poseen asalariados. Y 3. Solo 194 empresas tienen más de 250 empleados. Es decir, el grupo de empresas de más de 250 empleados es el 0,1% del total de las empresas gallegas. Cualquiera de nosotros podrá pensar, para ser eficiente, para ser productivo, para ser competitivo, bueno, lo que se exige son unas economías de escala. Solamente se va a hacer fuertes inversiones en tecnología o en formación y cualificación del personal si tenemos un tamaño adecuado. Obvio, es pensar que una empresa de una sola persona o de 2
aplicar o utilizar alta tecnología no va a ser muy posible. Pero claro, nuestro grupo de empresarios, de empresas, de tamaño de las empresas es bastante reducido, así como el dinamismo empresarial. Séptima, no problema, sí característica, referida al comercio exterior. Se dice, y con razón, que nuestras exportaciones son mayores que las importaciones. Por tanto, somos una economía extrovertida, mirando hacia afuera. Es cierto, pero la pregunta, las matizaciones son las siguientes. Las empresas exportadoras regulares, las que a lo largo de los años repiten constantemente su capacidad exportadora, son 2.000 en Galicia. 2.000. Concentradas más de la mitad en la provincia de Pontevedra, con 1.200, Coruña con cerca de 600, Lugo con 121 empresas que exportan regularmente. Y las importaciones y las exportaciones las concentramos exclusivamente en 6 sectores. Por tanto, tenemos una capacidad exportadora, pero excesivamente delimitada o concentrada en unos sectores. Octava característica o rasgo, en los cuales nos definimos muy bien los gallegos. Invertimos, apostamos por el I+D+I, por la investigación, desarrollo e innovación. La respuesta es a medias. Es decir, lo que invertimos en I+D+I es más bajo que la media española. Antes era, Galicia invertía en I+D+I la mitad de España, España invertía en I+D+I la mitad de la Unión Europea y la Unión Europea invertía en I+D+I la mitad de Estados Unidos. Bueno, se han ido corrigiendo un poco esto, pero no deja de ser un poco parecido a esta tónica. ¿Y cómo se mide esto? Pues en la cantidad de investigadores, reducido, la cantidad de patentes que registramos y la cantidad de laboratorios de I+D que tienen las empresas. Noveno, característica. ¿En qué estamos especializados? Pues fundamentalmente en sectores en los cuales es difícil, muy difícil, aumentar nuestra productividad y dos, generar valor agregado o valor añadido. Fundamentalmente es en el tema del comercio. Y ahí es muy difícil marcar pauta para poder destacar de cara al futuro. Comercio y servicios. Y último, las empresas públicas, diciendo, como le preguntaba antes Julián, si las empresas públicas aquí en Galicia fueron dinamizadoras de crear sinergias entre el conjunto del tejido empresarial y de la sociedad, o por el contrario, se han limitado a ser unas sociedades o empresas de enclave exclusivamente para un sector determinado. Yo creo que respondieron mucho más a lo que es una respuesta más bien política y no una respuesta más bien empresarial. Bueno, si esta es la radiografía de Galicia, ¿sobre qué sostener un modelo económico? A mí lo que me gustaría plantear es que un modelo económico de un país para poder competir y para poder rivalizar con otros territorios tiene que estar sustentado en una imagen de marca. Hoy, si uno dice que tiene un producto alemán, inmediatamente lo asociamos con robustez y seriedad. Si uno decimos que es un producto japonés, decimos que es un producto de miniatura y a un coste más bajo. Si decimos que es un producto americano, decimos que es de innovación. O si es un producto chino, pues decimos que es los nuevos productos emergentes. La pregunta es, si decimos que es un producto gallego, ¿qué opinión hay? Hace 25 años habíamos sacado, en aquel momento, la Xunta de Galicia, campañas sobre Galicia, sobre el concepto de imagen. La moda había sido la más espectacular, pero también fue la joyería, también fue el mueble, en una se acertó y en otra no se acertó. Pero se estaba acuñando un concepto de imagen de marca. ¿Cuáles son las características de una imagen de marca que a mi juicio es el que debe lanzar una institución, en este caso autonómica, provincial o incluso local?
Primero son las condiciones de atractividad. Tiene que ser atractivo ese país. O dicho en términos, si quieren, más vulgares, tiene que seducirnos ese país. Yo sugiero en este caso de seducción, pues en vez de poner Galicia, poner una G muy grande y abajo o al lado, Alicia no País das Maravillas. Bueno, eso seduce, porque todo el mundo ha leído pues, el libro de Alicia en el País de las Maravillas. Por lo tanto, es Galicia o Galicia en el País de las Maravillas. ¿Qué es una condición de atractividad o de seducción? El clima, la atmósfera. El clima y la atmósfera político-social tienen que ser atractivos. La facilidad administrativa, los incentivos, las ayudas, los estímulos, la disponibilidad de personal cualificado, los niveles de enseñanzas técnicas. Si queremos captar a alguien que venga aquí a instalarse, o tanto empresarios, capital, como personas, tenemos que ser seductores y tenemos que marcar lo que son nuestras pautas. La segunda condición es la reputación, es decir, la imagen del país, los activos, la historia, el ejemplo de empresas, las victorias, las enseñas, las embajadas. Es decir, ¿qué es lo que presentamos fuera? Bueno, y permítame que haga la única expresión un poco más burda, que me escapo de esta constante. Un país lo que tiene que es demostrar es que su reputación es intachable. Cuando el país está lleno de gente protestando ante una entidad financiera que le devuelva lo que le han engañado, su reputación cae por los suelos. Y me estoy refiriendo a los que les han engañado con las preferentes. A eso me estoy refiriendo. La imagen del país está por los suelos porque lo que debía hacer la institución que tutela a las cajas de ahorros es obligarle a que devuelva el dinero, los recursos, los ahorros que han quedado ahí depositados. Eso es la reputación. Pues es evidente, claro, que si eso no se corrige, bueno, pues mi seducción o mi atractividad estará puesta en cuestión. Tercero, las condiciones de posicionamiento. Es decir, ¿cómo nos situamos o posicionamos en el mundo? Pues tenemos que basarnos en la experiencia, las ventajas comparativas, en el encuadramiento geográfico, en el aprovechamiento del desarrollo logístico, en los nichos de mercado especializados. Galicia quedará muy lejos, es cierto, del centro económico europeo, ese que se mide por el Pentágono, ese Pentágono que une Londres, Hamburgo, Múnich, Milán y París. Ese Pentágono económico agrupa cerca del más del 40% de la riqueza europea. Quedamos lejos de eso, sí, pero quedamos próximos o inmersos en lo que son las grandes rutas marítimas, porque por aquí pasan todos los tráficos de mercancías que van del norte de Europa hacia África y a Sudamérica, o aquellos que van desde Asia por el Mediterráneo y van al norte de Europa, o aquellos que van desde una parte de la fachada atlántica europea hacia Estados Unidos o el Caribe, aprovechando en un futuro el Canal de Panamá. Y desde aquí también pasarán aquellos que vayan por el polo ártico en el momento que se desarrolle todo ese paso que en estos momentos se está investigando. Eso es lo que tenemos que aprovechar. Y cuando hablamos del desarrollo marítimo, ni más ni menos el 82% del comercio mundial se hace por vía marítima y España todavía es mayor ese porcentaje. Tenemos ventajas comparativas para poderlo hacer. Y por último, la atractividad o la imagen de marca funciona a través de las condiciones de suma positiva. Es decir, aquello que está fundamentado en las sinergias, tanto sectoriales como territoriales, en la coordinación y la colaboración público-privada y en el consenso, en los acuerdos y en el diálogo. Eso es lo de suma positiva. Y creo que, sin duda alguna, todo aquello que contribuya a que haya consenso, diálogo, acuerdos, que haya colaboración público-privada y explotemos las sinergias tanto sectoriales como territoriales, o sea, evitando los localismos y las duplicidades, sería bueno. Por tanto, esto es un poco lo que yo quisiera decir de lo que es el modelo.
Como hay más sesiones, tampoco es cuestión de decir toda la retahíla o todos los decálogos que sean necesarios. Creo que con esta intervención yo intenté, a ser el primero, de centrar la radiografía de la situación gallega y sobre los que asentar un modelo productivo. Muchísimas gracias y, repito, felicidades y agradecimiento a los que han hecho la organización y la idea. Gracias, Fernando. El balón está centrado, yo creo. Tiene la palabra ahora Emilio Pérez Nieto. Muchas gracias, señor presidente de la Diputación, señor alcalde, señores alcaldes, señores diputados, exdiputados. Muchísimas gracias a los organizadores de esta jornada de debate sobre el modelo económico de Galicia y el futuro. Me temo que después de lo que ha dicho el profesor Fernández Laxe, a mí me queda nada más que decir que ojalá se cumplan sus predicciones y buenas tardes. Pero bueno, voy a intentarlo haciendo algunas precisiones sobre lo que creo que podría ser el modelo económico de Galicia y asentando la base de que efectivamente la imagen de un país es fundamental, que es absolutamente básico el que nos diferenciemos en nuestro modelo económico de lo que es la competencia en el mundo actual globalizado, para lo cual creo que hay que analizar cuáles son los factores diferenciales que nos separan o que nos diferencian del resto del mundo y, fundamentalmente, yo creo que tenemos que mirar y orientar cuáles son los mecanismos y las estructuras que nos permitan contemplar una proyección exterior de la economía de Galicia en condiciones favorables. Es decir, cómo ordenamos todas aquellas cosas que tenemos en positivo para cuando la economía se recupere, estar en condiciones de elevar nosotros también nuestra competitividad y posicionarnos en las nuevas tendencias de esa economía global. Y al analizar esto, pues creo que tenemos que contemplar cuáles son los factores de crecimiento económico que se van a producir, cómo aprovechamos los recursos de capital público y capital privado, cuáles son las dotaciones de capital humano, es decir, cómo podemos aprovechar mejor esa juventud que migra y que puede retornar, o cómo podemos utilizar pues, el conocimiento que a través de nuestros instrumentos de universidades y formación profesional podemos organizar y cómo podemos hacer para que las empresas gallegas, fundamentalmente de pequeña y de dimensión muy familiar. Yo soy el presidente, efectivamente, de la Asociación Gallega de la Empresa Familiar, en donde estamos alrededor de 60 empresas. Hay muchas más. El mundo de las empresas familiares es lo que enraiza a la empresa con la tierra donde la vio nacer y, por tanto, ahí hay una riqueza enorme de aprovechamiento que yo creo que hay que explotar. Y sobre esas bases, pues ver cómo podemos aumentar nuestra capacidad productiva, cómo generamos ventajas comparativas que nos permitan hacer las cosas nuevas, más baratas y mejores. Efectivamente, coincido con lo que decía el profesor Laje en el sentido de que por un salario comparativo no podemos competir. Bangladesh, Kuala Lumpur o cualquier país asiático tiene un salario de €1 hora. En Galicia nuestro salario medio es por encima de los 20 euros, por tanto no es posible competir por coste salarial, tampoco es posible competir por inversión de capital. La maquinaria, la herramienta y el utilaje se puede comprar en cualquier sitio y a base de talonario, y ese dinero también disponen los países que compiten con nuestra producción, y la única diferencia es mejorar a través de la innovación, a través de la investigación y a través del desarrollo. Analizadas las debilidades y fortalezas, a nosotros nos hace falta especializarnos productivamente en sectores tradicionales. Tenemos poca innovación en los sectores tradicionales que hablaba el profesor Fernández González Laxe. Tenemos poco peso del capital empresarial con marcado crecimiento, a pesar de ello, en las últimas décadas. Tenemos un avance muy lento en la productividad y en la eficacia productiva.
Tenemos buenos niveles de capital humano, repito, pero no está integrado en el sistema productivo actual. Tenemos un déficit en determinadas infraestructuras y recursos aplicados de manera poco lógica para la recreación de las existentes, de las infraestructuras existentes, y creo que nosotros deberíamos de contemplar nuestro futuro orientándonos hacia un dinamismo económico, rearmando aquello que hoy tenemos y que disponemos. Es decir, tenemos que reforzar nuestra base industrial. Coincido con lo que decía Fernández Laxe en el sentido de que el comercio, que es nuestra principal actividad, no es una actividad de crecimiento y de desarrollo, porque es autárquica y por tanto no es un factor de desenvolvimiento adecuado, pero sí creo que tenemos que intentar la reindustrialización y hacer una diferenciación en esa industrialización. Tenemos que mejorar la organización territorial. El eje Orense-Lugo-Ferrol no es el mismo eje que Vigo, Coruña y Santiago. No podemos quedar aislados de esos factores de desarrollo y de crecimiento que se desarrollan en la cornisa atlántica, pero no lo hacen en la Galicia del interior. Parece como si la Galicia del interior hubiera quedado abandonada, y especialmente algunas zonas. Yo concretamente siempre me refiero al plan Lugo, porque Orense, yo soy orensano y en Orense tenemos la posibilidad de que pase el tren de alta velocidad. Estamos vinculados al puerto de Vigo por una magnífica comunicación de autopistas. Tenemos un incipiente desarrollo agropecuario, pero yo creo que Lugo se está quedando mucho más atrasada con relación al resto de Galicia y, por supuesto, contemplándolo desde el punto de vista industrial, también Ferrol, ¿no? Por tanto, yo creo que es necesario un reforzamiento y aprovechar los todavía recursos europeos que hay basados en para el desarrollo de las nuevas tecnologías, como es la microelectrónica, los bioproductos, los vehículos y buques limpios, que es todavía un factor de desarrollo y de potencial desarrollo industrial en Galicia. Y, por supuesto, apoyo a los sectores más competitivos, que en este momento son los dinamizadores de nuestra economía. Cuando hablo de apoyo, no estoy hablando de mayor subvención o de mayor aportación del sector público, sino que lo que estoy hablando es de una reordenación de los elementos que funcionan en el sistema para posibilitar la reordenación y el potenciamiento de las empresas. Reforzar la base agroindustrial y forestal de Galicia, hacer políticas de concentración, políticas de verdadera reforma agraria, políticas de aprovechamiento forestal, políticas de recursos naturales, políticas activas de articulación del territorio. Me refiero nuevamente al eje Lugo-Orense y Ferrol, frente a la cornisa Coruña-Tui. Políticas de reforzamiento de la industria agroganadera y, en general, buscar la fórmula de potenciar las pequeñas y las medianas empresas, que son generalmente empresas familiares con un nacimiento muy enraizado en nuestra tierra. Son aquellas empresas que no se deslocalizan, sino que se internacionalizan. Para internacionalizarse, como pedía el profesor Fernández Laxe, pues tienen que tener una determinada dimensión, y para tener una determinada dimensión necesitan, evidentemente, el que se pueda existir una promoción de concentración y de apoyo a esa concentración y a una mejor capitalización de las empresas. Nosotros, desde nuestra perspectiva de Asociación Gallega de la Empresa Familiar, venimos reclamando una mejor capitalización, una mayor posibilidad de capitalización de las empresas. Nosotros creemos, desde nuestro punto de vista, que recuperar determinados incentivos fiscales, disminuir la carga fiscal que soporta la empresa, mejorar la lucha contra el fraude, reducción de las medidas de subidas de impuestos, que hoy, para un dato significativo, es que de 27 subidas de impuestos que ha tenido España en los últimos 14 o 18 meses, 13 son las que soporta la empresa. Mejorar los tipos de contrato laboral, mejorar la reducción de la carga que significa para las empresas
los pagos indirectos de impuestos, lo que se llama la contribución a la seguridad social, a base de repartirlo de otra manera el trabajo, mejorar el tipo de contrato, no se puede tener 50 tipos de contrato y utilizar solo 5, buscar la mayor flexibilidad para poder adecuarse y mejorar la participación de la empresa en la conciliación familiar, pero no solamente eso, sino que nosotros tenemos que trabajar cuando realmente hay trabajo. Por tanto, no se puede repartir la jornada laboral de una manera uniforme, hay que repartirla según las empresas y según las conveniencias que se hayan pactado de forma bilateral entre el sindicato o los sindicatos y las organizaciones empresariales e incluso la propia empresa. Mejorar y evitar las duplicidades administrativas. La reforma administrativa para la empresa es fundamental. No se puede estar 5, 6, 8 meses para conseguir una licencia de actividad o para conseguir determinados permisos. Mejorar y reformar y reestructurar todo lo que es la simplificación declarativa de la empresa, es decir, desde la seguridad social hasta los impuestos, ¿no? Nosotros no podemos seguir siendo los recaudadores de los impuestos con el riesgo que eso tiene. Y, en definitiva, tratar de adecuar nuestra dimensión empresarial a una dimensión de la empresa media europea, que no es la que nosotros tenemos en España. He procurado no repetir lo que Fernando me había pisado, porque es una parte muy importante del discurso, pero que me sumo a él, sobre todo en lo que se refiere a la internacionalización y en lo que se refiere a la creación de una imagen de marca, aunque hemos de reconocer que la imagen de marca, Fernando, no es de Galicia versus el mundo, sino una imagen mucho más general. Es España la que tiene que tener una buena imagen de marca para que Galicia la tenga también. Es decir, cuando hablamos de seducción y atracción, somos un país, no somos una región. Lamentablemente, la imagen que el resto del mundo tiene es de que somos un pequeño país del sur de Europa. La gente, cuando mira el mapa, no nos localiza, porque el mapa antes se veía Europa como centro del universo y el resto del mundo, y ahora se ve Asia como el centro del mundo y el resto. Y nosotros estamos en esa periferia de la actividad y, por tanto, necesitamos, sí, efectivamente, generar una imagen de marca, pero una imagen de marca que esté englobada en algo más ancho y más amplio, que es la imagen de España, que lamentablemente se ha perdido. Coincido que es absolutamente necesario prepararse para exportar. No hace falta ser una gran empresa para exportar. Nosotros exportamos el 97% de nuestra producción industrial y lo hacemos de una manera sistemática y prácticamente recurrente. Y no siempre encontramos los mejores apoyos y las mejores ayudas en lo que se llama la diplomacia exterior española, donde desgraciadamente estamos más concentrados en otro tipo de actividades que en el proteger y apoyar a la empresa cuando sale fuera. Es absolutamente imprescindible que nos volvamos hacia esos autónomos y autopatronos que generan la gran cantidad de empleo en Galicia y que les protejamos, porque ellos son el sostén de la pequeña y de la mediana industria exportadora que tiene capacidad. Es imposible que una industria auxiliar exporte directamente, pero es muy posible que si esa industria sirve a otra de síntesis, pueda acompañarla en aquellas operaciones que realiza en el exterior con implantación permanente. Y poco más, porque prácticamente queda dicho con lo que había expuesto Fernando González Laxe, aunque espero en el debate poder intervenir. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra ahora Marcelino Fernández Mayo. Moitas grazas a Julián expresamente por o convite. Moitas grazas á Deputación de Lugo e, sobre todo, como dicía antes Fernando González Laxe, felicitacións por ter albiscado o potencial destas xornadas, a necesidade destas xornadas. Grazas, por suposto, tamén ao Progreso por o seu patrocinio. Por empezar polo principio, haberíamos definir o que entendemos por un modelo económico. Creo que modelo é un xeito de organizarse, basicamente, de facer que a actividade económica dun país xere
riqueza dende o principio da cadea de valor ata o final, é dicir, ata a distribución. Así pois, haberemos falar da intervención da Administración Pública na economía, como se acaba de facer, haberemos falar dos factores capital, terra e traballo, haberemos falar da distribución sectorial da produción, das cadeas de valor, como acabo de mencionar, dos atributos de competitividade, esa imaxe de marca que tamén se aumentou, e, por fin, dos modos que temos en Galicia de chegar aos mercados, os distintos mercados, que non esquezamos que temos tres básicos mercados, o mercado local galego, España como mercado exterior a Galicia e os mercados internacionais. Ben, atendendo a estes elementos, podemos afirmar que o modelo económico galego é evidentemente un modelo capitalista, con unha intervención, diríamos, reactiva da administración pública, que máis actúa sobre operacións concretas, sobre feitos, algo que tamén se apuntou, moitas veces con criterios dubidosos, e digo que actúa desta maneira máis que o antes que a partir dunha política económica e industrial definida. De feito, en demasiadas ocasións, a asignación de fondos públicos presenta unha notable falta de eficiencia económica, primando proxectos de cuestionado potencial para a creación de riqueza colectiva, cando moitas veces pensamos que nos diferencia dos outros, incluso como economía española, non? Por que temos estes diferenciais tan brutais de productividade, de desemprego, etc., unha boa parte da explicación radica neste punto, na falta de eficiencia da asignación dos fondos públicos. E aquí en Galicia temos múltiples exemplos, na miña cidade, que a Coruña, pois habería unha longa listaxe de proxectos de moi cuestionado potencial de creación de riqueza. Non esquezamos nunca que os fondos son sempre limitados, polo tanto, un euro que coloquemos nun paseo marítimo, por exemplo, non o estamos a colocar nun proxecto de investimento. Trátase o modelo galego dun modelo que abandona, temos que dicilo tamén, e mesmo castiga o factor terra, cunha alta proporción de superficie erma ou mesmo inzada de especies alóctonas de rendemento rápido, contrarios ao valor engadido, a biodiversidade e a paisaxe. O fenómeno que temos en Galicia é único, eu creo que no mundo, a eucaliptización de Galicia. Nestes momentos, as especies alóctonas, é dicir, as externas, ocupan unha porcentaxe superior ás especies autóctonas en Galicia. Igualmente penaliza o litoral. Vemos rías con índices, rías e outra zona costeira con índices insostibles, xa sea por medio de edificacións, plantas industriais de dubidosa tamén potencialidade na xeración de emprego, granxas acuícolas, moitas delas con capital foráneo, ou mesmo minicentrales eléctricas. Temos o índice máis alto de Europa en uso dos nosos ríos, con advertencias da Unión Europea sobre a sobreexplotación. Respecto ao factor capital, non soubemos xestionar o sector financeiro propio que acabamos de perder de unha maneira dramática, tráxica, eu creo. Por outra banda, os principais capitais privados tenden, é outro feito empírico, a preferir o investimento noutros territorios, mentres que por outra banda Galicia amosa unha moi reducida, a veces mesmo anecdótica, e en todo caso volátil, capacidade de captación de investimento exterior. Sobre o factor traballo, en este sentido a cousa é máis opinable. Coido que temos unha clase directiva con certas carencias e uns recursos humanos con alta formación, pero desaproveitados, como tamén se mentou. Temos o factor custo, os salarios medios, coincido cos dous relatores anteriores. Os salarios medios en Galicia sitúanse no tramo baixo dentro da economía española, que a súa vez resulta un dos países máis baratos entre os seus socios próximos. E hoxe mesmo o Fondo Monetario Internacional recomenda baixar os salarios en España. Sobre a estrutura económica, neste apartado debemos subliñar o peso excesivo, como todos sabemos, que ostentaba a construción sobre o PIB, segundo como se calcule, mínimo dun 15% do PIB, e que non sabemos como imos compensar unha vez estoupou a burbulla inmobiliaria.
Igualmente, como a excepción das enerxías alternativas e o agroalimentario, amosamos unha escasa presenza, como mencionou Pérez Nieto, unha escasa presenza en sectores con maior potencial de desenvolvemento nas vindeiras décadas, nomeadamente tecnoloxías de aforro enerxético, medioambientais, de comunicación, biotecnoloxía, servicios personais ao cidadán, novos materiais ou alimentación e produtos ecolóxicos que son, como digo, as cadeas produtivas identificadas con maior potencial. O tamaño, fundamental, mencionouse nas dúas intervencións anteriores, pero é que é absolutamente crítico. É extremadamente reducido en termos comparados. As microempresas en España, chamamos a microempresas que teñen menos de 10 empregados, suponen o 95% do tecido productivo español. Na Unión Europea o 22%, é dicir, unha diferencia entre as empresas con máis de 10 empregados de 5 puntos en Europa frente a 5 puntos en España frente a 8 en Europa, unha diferencia importante, 5 a 8, un 60% de diferencia. Pois ben, mesmo cando España ten unha gran porcentaxe de microempresa, Galicia presenta un ratio de microempresas tan só inferior a Asturias, Castela e León e Extremadura. Por outra banda, proporción de empresas con máis de 200 empregados, Galicia únicamente está por riba de Castela, das dúas Castelas, de La Rioja e de Extremadura. Xusto é salientar, non obstante, dentro desta estrutura productiva, o peso das cooperativas en Galicia, que de algún xento ven compensar o claro exceso de microexplotacións. Algúnas destas cooperativas esténdense ao longo das distintas etapas dunha cadea de valor, co cal se consegue non só unha maior productividade, senón tamén un valor engadido superior. Poderíamos citar exemplos en distintos sectores, todos podemos ter na cabeza, como Coren, Feiraco ou Condes de Albarei, tres sectores diferentes, e creo que sempre o exemplo pode ser o referente para o que temos que facer no futuro. Estas tres experiencias creo que son salientables e paradigmáticas. Os atributos de competitividade que mencionaba o profesor González Laxe anteriormente, esa imaxe de marca do noso modelo económico, eu diría, como el tamén indicou, que non son doados de identificar. É dicir, malia dispor Galicia de elementos sobre os que basear unha oferta diferenciada, o seu uso non está xeralizado como para constituir unha proposta integral. Son elementos como salubridade e benestar. Galicia identifícase co salubridade e benestar, que ademais son tendencias de consumo presente e futuro. A paisaxe mesmo tan maltratada. A productividade e calidade do produto de terras, ría e mar recoñecido no mercado. Unha especialización exitosa en algúns sectores, temos unha cultura e idioma propios que moi poucas veces utilizamos, mesmo de novo penalizamos con demasiada frecuencia, e finalmente temos unha positiva identificación con determinados fenómenos, mencionouse aquí a moda galega, efectivamente, ou o turismo rural. Sen embargo, a nosa economía amosa unha serie de contraatributos, podíamos chamar, de competitividade tanto ou máis relevantes, que tamén se mencionaron. Velaí os minúsculos índices de innovación, o cativo valor engadido dos nosos produtos, a baixa productividade do noso tecido empresarial e as evidentes carencias na distribución, por amentar soamente os máis evidentes. Definido ata aquí o modelo económico actual de Galicia, compre contrastar os seus resultados. Pero para iso, en economía, debemos usar variables e referencias. De nada serve apelar aos números se non os confrontamos con entidades comparadas. E eu propoño utilizar o País Vasco como benchmarking, porque as similitudes do punto de partida son enormes. É dicir, dificilmente teríamos unha economía coa que compararnos mellor que o País Vasco. E o primeiro que chama a atención é que malia Galicia presentar un 27% de poboación máis que Euskadi, o PIB vasco é un 16% superior ao galego. Isto que implica? Que o PIB per cápita do País Vasco é un 49% superior ao galego. Atención, isto é unha diferencia enorme en dúas comunidades que están no mesmo sitio do planeta, prácticamente, e con uns elementos endóxinos moi parecidos. E o seu PIB per cápita, a súa productividade, é un 50% superior á nosa. Esta enorme diferencia só pode explicarse a partir do modelo económico, estou convencido. Analizando os mercados de destino da produción, obsérvase que, mentres que o consumo interior é similar, en Galicia e no País Vasco,
a produción de Galicia acada un 20% de maior penetración nos mercados internacionais, é bastante, pero non é tanto, non é tráxico, digamos, pero, sobre todo, acada un 70% máis de penetración nos mercados españois. É dicir, Galicia coloca 14.000 millóns de euros en España, o País Vasco coloca 24.000 millóns de euros. Creo que aí está a base da gran diferencia. Aínda que en cifras notablemente inferiores ás do País Vasco, unha boa nova para Galicia sería, como mencionou Fernando González Laxe, que con datos de 2011 o saldo comercial, tanto respecto a España como respecto ao mundo, é positivo para Galicia. Sen embargo, se facemos unha pequena operación matemática, que non é xusta, porque están aí, Citroën está aí, Inditex está aí, pero se as deducimos, resulta que o saldo comercial pasa a ser negativo. E isto é unha febleza do noso modelo económico, evidentemente, unha concentración excesiva no sector do automóbil e no sector da confección nos mercados exteriores. De feito, se tomamos o chamado P2, non? É dicir, a concentración dos dous primeiros sectores no peso das exportacións dunha economía, en Galicia é un 43%, en España un 25%. Que son diferencias enormes, que falan de novo da febleza do noso modelo económico. Continuamos coa comparación das economías galega e vasca. En Euskadi o paro é o 15%, que é brutal, o 15%, non hai parangón en calquera país desenvolvido, de feito, frente ao 21% de Galicia. Claro, falamos do 27% en España, que eso xa é demencial, pero 15-21 é moi elevado, pero así todo é moito máis de novo en Galicia que en Euskadi, cando temos unha taxa de ocupación inferior ao do País Vasco e cando a nosa emigración tamén é superior. É dicir, coa emigración deberíamos aliviar a taxa de desemprego, pero non o conseguimos. No 2011 emigraron de Galicia 5.285 persoas con nacionalidade española, para deixar o fenómeno inmigrador aparte. No País Vasco, menos da metade, 2.200. Este conxunto de cifras ven significar, así, se facemos unha simplificación, que a economía vasca é capaz de dar traballo aos seus cidadáns, a economía galega non. Xa sei que é unha simplificación, pero para entendernos, creo que o conxunto de cifras pode ser esta unha conclusión. Atendendo a estrutura empresarial, detectamos outros elementos dignos de salientar. Un terzo das 25 compañías españolas innovadoras, máis innovadoras, son vascas. No top de 1.000 empresas europeas por volume investidor hai 5. Galegas só hai unha, e é Pescanova, tristemente. É importante a capacidade do modelo económico vasco para reter os seus buques insignia, como pode ser o caso de Iberdrola, nós non o conseguimos, para reter e mesmo potenciar o seu sector financeiro, para conseguir desenvolver o sector forestal sin o andazo do eucalipto, para conseguir ser receptores netos, pero moi netos de Dios, de enerxía sen ter os ríos inzados de minicentrais, etcétera. Teño aquí outros puntos, pero basicamente o que quero dicir é que hai outro modelo posible e que funciona e que o temos moi próximo. Habemos preguntarnos onde están os porqués desta tan desfavorable comparación para Galicia. Eu creo que, en primeiro lugar, en boa parte, por unha diferencia significativa de actitude, de protección e promoción dos elementos endóxenos, eses factores propios que no País Vasco son defendidos e potenciados e que en Galicia normalmente infravaloramos e mesmo cedemos moitas veces a cambio de nada. Mais tamén hai argumentos netamente económicos, claro está. Unha clave radica no tamaño, insistimos neste punto. Está contrastado de xeito empírico, o efecto do tamaño sobre a produtividade e a innovación. Non vou dar cifras, pero as cifras son claramente reveladoras. Máis do dobre de productividade en as empresas de máis de 300 traballadores respecto a das menos de 50, máis do doble. Cantas temos empresas galegas de máis de 200 traballadores? Segundo o último ranking de actualidade económica, 9. No País Vasco, 24. Este mesmo factor, digamos, o enanismo da nosa economía, debemos aplicarlo tamén á nosa organización territorial, basicamente a organización municipal, que está a lastrar brutalmente a capacidade de xeración de proxectos económicos, dende un
concello de 2.000, 3.000 habitantes non hai xeito de facer política industrial. Que outros factores debense salientar, ademais do tamaño das empresas? Ben, eu propoño, para falar do posible modelo de futuro, propoño tirar proveito de estudos contrastados, non falar de intuicións, senón do que nos amosan os especialistas que levaron, como o caso que vou expoñer, 4 anos estudando 100 sectores productivos con 30 investigadores en 10 países. É o coñecido, archicoñecido estudo de Michael Porter. Ben, para Porter, como dicía González Laxe, as nacións han ser tamén competitivas. Existe a eficiencia das nacións. De feito, o seu estudo é a competitividade das nacións, chamase, non? E, según Porter, a prosperidade das nacións non se herda, créase. E non procede das condicións naturais dos países, tampouco, como dicía a teoría clásica, dos tipos de xuro, os dos tipos de cambio. Isto é, digamos, a apoloxía, a apelación, máis ben, a microeconomía por riba da macroeconomía. Segundo as dúas variables clave, segundo Porter, as dúas variables clave para a competitividade dos territorios son produtividade e innovación. Non é unha sorpresa, mas convén polo menos matizar estes conceptos segundo a investigación de Porter. Cando falamos de produtividade non falamos simplemente de custos. A produtividade é a relación entre valor engadido e unidade de gasto. E que o custo non adoita ser a clave do modelo resulta unha evidencia doada de obter da realidade empírica. Cales son as 10 economías con maior capacidade de penetración nos mercados internacionais? China, por suposto, a primeira, pero despois Estados Unidos, Alemanha, Xapón, Holanda, pequeno país, Francia, Corea do Sur, Italia, Bélxica, outro pequeno país, Reino Unido. É dicir, todas as economías agas China con costes laborais moi superiores ao coste galego. Se contrastamos a relación entre custo laboral industrial por hora e o desemprego en Galicia, confirmamos de novo o aparente, que non é tal paradoxo. Os países con maiores custos presentan a taxa de paro máis baixa. Suecia, o país con máis custo, 44 euros hora. Taxa de paro, 8%. 44 euros hora é o dobre do coste en España. O dobre. E teñen a terceira parte da taxa de paro. Alemanha ten o 50% máis de custo laboral e ten a quinta parte da taxa de paro. Por lo tanto, custo, competitividade non é tan obvio. Por suposto, canto máis barato sexa a nosa produción, por suposto, máis eficientes, máis competitivos somos, pero non é o valor esencial. Alén de conxunturas máis ou menos favorable, a clave sostible dos modelos económicos de prosperidade encóntrase no numerador dese cociente, na capacidade de xerar valor engadido e transmitilo ao mercado. E iso porque, ademais, a función da economía non o esquezamos, é conseguir o maior benestar dos seus cidadáns. Se estamos a baixar completamente, continuamente, a capacidade adquisitiva dos cidadáns, non só estamos a reducir o tamaño do mercado local, senón que estamos, ademais, a incumplir o obxectivo básico da economía. Así pois, a importancia, como xerar valor engadido, verdade? Pois é o que tamén se indicou, a importancia crítica da innovación, pero a innovación entendido como que? Pois como un proceso xeralizado e continuo. E como se entende, como entendemos a innovación en Galicia? Pois basicamente a través de programas de apoio de pasta temporais a partir duns criterios determinados. Cumpres os criterios, presentas un expediente dentro dunhas datas concretas e recibes unha subvención ou un préstamo en condicións vantaxosas. Esa é a nosa concepción de innovación. Porter fala, evidentemente, de outro tipo de estrategia, a de crear o ambiente na economía que favoreza a orientación cara ao futuro e ás tendencias, cara ao dinamismo interno da nosa economía e ao desafío competitivo constante. Entende a innovación como un novo produto, un novo proceso que sí, máis barato e eficiente, que fai máis barato e eficiente os procesos, un novo segmento, o nicho de mercado, unha mellora de servizo, unha nova capacidade, unha nova forma de facer marketing, unha nova tecnoloxía, un xiro na xestión, é dicir, como unha práctica de xeral implantación.
e máis como unha filosofía de acumulación de cambios permanentes antes que en termos dun avance espectacular puntual. Digamos, pois, unha innovación como pauta común e cotía de dirección. Este ven sendo o factor crítico para a competitividade das empresas. Entón, como conseguir esas condicións que estimulen a innovación e o aumento de productividade de xeito continuo? Porter, de novo, identifica 4 conceptos que conforman o que chama o seu diamante de competitividade. O primeiro é o aproveitamento dos factores endóxenos, como dixo Emilio Pérez Nieto. Pero como se crean vantaxes a partir deses elementos? E ponse o exemplo de Holanda, líder mundial, ademais, absoluto, no sector das flores, pero non é pola disponibilidade de solo e polo clima axeitado, senón principalmente por contar con varias organizacións especializadas no cultivo eficiente, na diversificación do produto, no envasado e empaquetado coas máximas garantías e na distribución a calquera punto do planeta. Por iso, Holanda é campeón mundial no mercado das flores. Galicia conta cunhas condiciones edáficas privilexiadas, sabémolo todos, e cun alto rendemento das súas terras e tamén das súas rías. A demanda mundial, por outra banda, do produto agroalimentario excede nestes momentos a oferta e amosa unha forte tendencia ao crecemento polo fenómeno das economías emerxentes, evidentemente. Incluso África parece despertar, non? Galicia ten que recuperar canto antes a súa especialización agrogandeira. Isto non é unha idea de pasado, é unha idea de futuro. E desenvolver as capacidades necesarias para actuar ao longo da cadea de valor alimentaria e constituirse en potencia mundial en produtos nos cales existe esa potencialidade que son unha chea deles. O segundo elemento do diamante de Porter é o grado de sofisticación da demanda. Un mercado máis exixente obriga a un maior grado de dinamismo e innovación. Con algunhas excepcións, o nivel de exixencia do consumidor galego, consumidor tanto minorista ou industrial, está lonxe dos mercados máis avanzados, por exemplo, en termos ecolóxicos. Velaí a necesidade de ampliar o marco de referencia, tal como fixo o País Vasco. A empresa galega non pode contentarse con atender o mercado interior, por esa actitude sería a súa condena. Máis tarde ou máis cedo chegará competencia de mercados próximos máis avanzado que farán recurtar as nosas vendas locais. Os mercados exteriores, de novo, o español, ou seja, o mercado madrileño, catalán, vasco, valenciano, e mailo mercado internacional han ser o destino natural do produto galego. Desta maneira, tamén estaremos defendendo a nosa posición no propio mercado, no mercado interior. O terceiro elemento de competitividade ven sendo a estrutura e estrategia das empresas. Sabemos retomar aquí o comentado sobre a dimensión e resulta fundamental promover o aumento de tamaño das unidades productivas de Galicia. Pódese facer. Idealmente a través, por suposto, do seu crecemento natural, pero tamén con seguridade hai outras fórmulas para conseguir esa actuación como empresa maior. Temos joint ventures, temos operaciones de integración vertical, consorcios de exportación. Podemos facilitar, de feito, hai entidades especializadas en facilitar fusións, retomemos os clústers. Por suposto, potenciemos os movementos cooperativos que se apoyaron nun momento e se abandonaron noutro momento. Indícame que estamos mal de tempo, pero termino en nada, estou terminando. Moitas son as fórmulas dispoñibles, mas sempre mantendo, por certo, un nivel de competencia interna básica. Non estamos falando de crear oligopolios aquí. Último elemento identificado neste diamante de competitividade, a calidade dos proveedores. En este punto, volvemos a evocar a conveniencia de diseñar a política industrial a partir dun esquema de cadea de valor, non de sectores estancos, dende a materia prima hasta entregar o produto final no consumidor final. O fluxo de información, de ideas e propostas e proxectos conxuntos entre as empresas operantes nas distintas fases da cadea de valor representan outro factor crítico de competitividade. O conflicto permanente, por exemplo, que temos en Galicia, en Lugo especialmente, entre productores e industria no sector lácteo, revélase un exemplo nítido desta problemática que está a condicionar negativamente o crecemento da actividade en Galicia.
Quedan moitas cuestións por recoller, infraestructuras, formación, emprendemento, enerxía, pero o tempo evidentemente é limitado. Rematarei cun dato final de síntese, o que mencionou ademais o presidente na presentación. O PIB galego representaba en 1940, atención, un 7% do español, 20 anos máis tarde un 6%, hoxe un 5%, pero o caso da poboación é aínda máis extremo. En 1940, Galicia representaba o 10% de España. 10% de España. No 75, un 8%. Hoxe un 6%. Perdemos 2 puntos cada 35 anos. O modelo actual condúcenos á insignificancia. É un feito isto. Non funciona. Quizáis o elemento clave que precisa a economía de Galicia sexa ambición e coraxe para cambiar o seu modelo. Moitas gracias. Bueno, vamos un poco justos de tiempo. Habíamos prometido contraste de ideas y yo creo que lo hemos conseguido. O sea, ha habido contraste por parte de los tres ponentes en sus planteamientos y en sus ideas, que yo agradezco especialmente. Si les parece, pasamos a 3, 4 preguntas sobre lo que se ha comentado en la sesión. Sí. Bien, antes de nada... ¿Sí? ¿Se me escucha? Quería daros las gracias por la ponencia a todos y hay una duda que me asalta. Los datos que manejáis, sobre todo el salario medio de 20 euros hora, ¿de dónde? 22 euros en Galicia. ¿De dónde proceden esos datos? Porque me ha descolocado un poco teniendo en cuenta los salarios mínimos interprofesionales o, no sé, unas cuentas rápidas que hice, con ese salario saldría a unos sueldos medios de 3.000 euros al mes, cosa que en Galicia no está en la media, esos sueldos. Quería que me aclarasen. O dato procede da... Bueno, que eu manexei, non sei se manexou outro dato, é 22,5 euros hora da oficina alemana. Perdón, teño aquí a mesa referencia, un segundiño de nada. Sí, oficina alemana. Sí. Ás veces hai que irse moi lonxe para... A Axencia de Estatística de Alemania. É un estudo comparado a nivel europeo. Muchas gracias. No, bueno, el salario, yo hablé de 18-20 euros y es incluyendo, claro, cargas sociales y demás emolumentos. Es decir, estamos incluyendo todo, no son salarios netos de lo que hablamos. El salario neto es otra cosa. Lo que pasa es que cuando se habla de salario y coste salarial suele haber bastantes errores. Por eso, particularmente, siempre defiendo que en las empresas tendría que haber 3 ventanillas. La ventanilla de pago, luego la ventanilla del señor Montoro y la ventanilla del señor director de la Agencia de la Seguridad Social. Y cada uno ocuparse de pagar lo suyo y los demás de recaudarlo. Porque si no, la percepción es de salario neto. Y el salario neto no es el coste, el salario neto es la percepción o lo que percibe el trabajador que cobra, pero no es eso lo que cobra. El dato viene publicado en el Instituto Nacional de Estadística y la encuesta es trimestral del coste laboral. El primer trimestre del 2013, el coste salarial en Galicia es de 1.571 euros y en España de 1.809. Con respecto al mismo trimestre del año anterior, en Galicia aumenta el 1,5 y en España disminuye el 1,8. Esto salió el 14 de junio del año 2013 en la página web del Instituto Nacional de Estadística. Otra cosa es que no lo creamos. Bueno, el mío es un dato empírico, o sea, no. No, el mío es oficial. Bueno, yo lo he copiado de la fuente oficial. No digo que sea real, digo que es oficial. Yo lo pago. Sí, hola, buenas tardes. Yo la pregunta que tengo es que todo el mundo habló de cuáles son los factores que impiden el crecimiento de Galicia y creo que uno de los factores importantes, y más estando aquí en una entidad pública, son las administraciones. Tenemos una deuda pública por encima del 85% del Producto Interior Bruto y a mayor deuda, menor crecimiento. Es decir, yo creo que
las administraciones también tienen que hacer su trabajo con el fin de generar más crédito de cara a la sociedad. Muchas gracias. Me pongo en la piel del estudiante de doctorado que recriminó a Rogov y a Reinhardt su estudio, publicado después por el Fondo Monetario. No está claro que a mayor deuda haya menor crecimiento. Es la apreciación que ese estudiante le hizo a unos Antones de economía. Depende de la realidad económica del país, de su situación concreta y su capacidad de reacción. Yo soy partidario de la consideración de que nuestro país tiene capacidad de reacción. Por lo tanto, si insuflamos un poquito de dinero extra, es decir, de deuda, y bien controlada o bien dirigida para sostener determinadas actividades generadoras de empleo y de valor agregado, creo que es bueno. Pero también puedo compartir contigo que si vamos a emitir deuda, es decir, endeudarnos para el futuro, y las inversiones que realizamos o el gasto que va dirigido es superfluo, en ese sentido vale la pena no hacerlo. Si me permites, pensa que a recesión empezou con España con unha débeda pública por debaixo do 40%. É dicir, isto funciona ao revés. Cando hai actividade económica, a débeda pública está baixo porque tes ingresos e non tes gastos. Cando non hai actividade económica, a cousa funciona de outra maneira. O sea, a crise empezou con índices de débeda pública en España no seu mínimo histórico. Lo cual quiere decir solamente que cuando interviene la administración en la economía, no solamente se endeuda más, sino que la hace más ineficiente. Bueno, depende. Por lo cual, obviamente, tengo que estar de acuerdo por mi propia estructura mental. Claro, no sería empresario si creyera en la administración o en la burocracia como creadora de riqueza. No quiero decir que no haga falta capital público para la inversión, pero quiero decir que tiene que ser para invertir y no malgastar. Y lamentablemente la experiencia que nos acompaña es más de lo segundo que de lo primero. Non sei, bueno, isto é un debate, non? Así que sí. pode ser discrepar. Claro, por supuesto. Entón, bueno, eu creo que depende, non? Como sempre dicimos aquí en Galicia, depende, non? Depende como sexa a intervención pública, efectivamente. Poñamos o caso do emprendemento. Coa lei de emprendemento que que se acaba de publicar, evidentemente, mellor que aforren os cartos porque non se vai emprender nada novo con esa lei. Sen embargo, se collemos as leis de Canadá, por exemplo, ou mesmo de algún estado de Estados Unidos, como pode ser California, pois o apoio público chega a ser do 50% do gasto do primeiro ano das novas iniciativas. E claro, cale o desemprego en Canadá e cale o desemprego en Estados Unidos, cale a actividade económica en Canadá e en Estados Unidos. É dicir, son economías que, ademais, chegaban de ser moi liberais, pero ahora, de verdad, o Estado participa na economía e participa apoiando decisivamente a economía. Outra economía chilena, por exemplo, que está medrando de unha maneira importante, está medrando cunha participación pública de novo do Estado tamén en proxecto de emprendemento moi importante. Por tanto, eu creo que o fundamental, na miña opinión, é a asignación dos fondos públicos. Como se asignan os fondos públicos? Se facemos edificios, cidades da cultura, isto, pois non. Pero se facemos 1 millón de euros, o Concello non é por mencionar a ninguén, pero, bueno, o Concello da Coruña, 1,5 millón de euros subiu o presuposto de festas este ano. 1,5 millón de euros dá para financiar 50 proxectos de investimento. Entón, claro, se ti non faz fogos artificiais, faz proxectos de investimento, pois, evidentemente, a riqueza do país mellora notablemente. Es de eso de lo que estamos hablando. Sí. Es de eso y no de otra cosa de lo que hablamos. Es decir, cada cual tiene su papel, el sector público tiene un papel trascendental, sin duda, pero no intervencionista en la economía. Esa es mi posición. É unha cuestión semántica, eu creo. No, es una cuestión de decir que Canadá es un país intervencionista o Estados Unidos es un país intervencionista. Hombre, pues yo me apunto. Yo me apunto, ¿eh? O sea, yo me apunto a eso. Bueno, veo que Keynes ha aterrizado en el debate. Quizás a veces pensamos en la deuda pública, pero pensamos
poco la deuda privada, ¿no? En el crecimiento de la deuda privada a lo largo de la crisis, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí, hola, boas tardes. Quería, en primeiro lugar, felicitar a Diputación, a Economía Digital e o Grupo Progreso por esta iniciativa. E, se me permiten, plantexar dúas cuestións, unha máis concreta e outra máis xeral. Creo que os tres ponentes fixeron referencia á importancia da industria agroforestal e gandeira e da industria alimentaria no noso país. Citaron tres empresas como o modelo a seguir do que se debe facer. Unha delas Feiraco, que sabemos que está impulsando un cambio no modelo productivo de transformación de leite basado únicamente ou prácticamente exclusivamente na transformación de leite cru, en contraposición doutro proxecto que nos queda moi preto, en Outeiro de Rei, que fracasou e, ademais, despois de un importante investimento público que se fixo nesa empresa. A miña pregunta é cal sería a solución para que esa empresa non pechara definitivamente ou que non pasase a mans foráneas, porque, dende logo, eso non sería bo para Galicia cando somos o principal país produtor, sen embargo, non temos unha industria transformadora de leite propia. E a outra cuestión é máis xeral. Falaron da eucaliptalización de Galicia, da necesidade de impulsar a industria agroforestal e da reestructuración do territorio. E quería preguntarlles que valoración fan das sociedades de fomento forestal que promoveu o Goberno galego e cales serían as claves para esa reestructuración territorial, tendo en conta a escaseza de recursos e, sobre todo, a minoración dos recursos europeos. Moitas gracias. Para ti, Feirac, ou para mí o forestal? Vale. Emilio, ¿ti quieres? No, yo soy más microeconomista, no... Bueno, por concentrarnos no sector leiteiro, evidentemente, eu non teño as claves de éxito dunha empresa concreta, pero o que sí é certo é que en Galicia levamos décadas intentando crear o grupo lácteo, temos unha mesa do leite que non funciona e que temos uns produtores que están vendendo leite aos prezos máis baixos de toda Europa, e que eso, evidentemente, non é sostible. Eu creo que non son receitas, son opinións persoais. Eu creo que pasa, como dicíamos, pola necesaria coordinación entre produtores e industria, necesaria, pola potenciación, evidentemente, da diversificación do produto e mesmo pola coordinación cos distribuidores, porque aquí, por exemplo, en Galicia temos dúas ou tres, se queremos incluir a Begolsa, tres grandes distribuidores que, sen embargo, vemos que, por exemplo, non venden un yogur galego, Vemos, por exemplo, que o yogur de Feiraco fracasou, Vemos que Feiraco está intentando vender produtos vitamínicos, produtos para nichos moi concretos, para nenos, a través de canles súas, de canles mesmo orixinais, en algún caso, Entón, eu creo que a política é a política que está a facer Feiraco, é dicir, cooperativistas que se introducen na fase de produción e que intentan vender o produto mesmo ao consumidor final. Hai experiencias exitosas de chegar ao consumidor final con canles propias, pero eu creo que a coordinación ao longo de toda a cadea de valor é posiblemente o factor clave de éxito para o sector lácteo galego. A mí tócame o sector forestal. Primeira cuestión, eu creo que hai un nivel de aproveitamento do monte reducido, non só en campo da madeira, sino tamén en outros produtos que poden ser obxecto de explotación dentro do monte. Segundo lugar, un baixo nivel tamén de integración de todo o sector e, fundamentalmente, esa tarefa máis urxente e posible, plausible de poder resolver é traballar na certificación da madeira. Nestes momentos pódese facer tranquilamente, é simplemente un decreto da Xunta de Galicia. E a partir de aí, se certificamos a madeira, entramos a ser en un mercado máis competitivo e, por lo tanto, a partir de aí podemos vender. Si os parece, última pregunta, porque vamos un pouco fora de tiempo e habrá que cenar, todos ustedes, nosotros. Sí. Bueno, isto, cando as cousas son debates interesantes, o tempo sempre se queda corto, non? Pero hai que entender que tres ponentes dan para bastantes preguntas.
e como o tema é importante, a mellor un día en que se cene máis tarde non pasa nada, pero bueno, cando toca rematar, toca rematar. Despois de cenar volvemos, si quere. No, podemos retrasar a cena, que é máis importante isto que cenar puntual, me parece a mí. Os galegos, nunha reflexión, parece que estamos sempre pensando en comer, así temos os fins de semana as festas gastronómicas, non? Bueno, iso é unha reflexión. O empresariado, é unha reflexión e unha pregunta, moi rápido. O empresariado galego e o español nunca ve ben, cando a economía da empresa lle vai ben, nunca ve ben que haya algún tipo de axuda para a investigación e desarrollo ou para montar pequenas empresas para que salgan adiante. Sempre dicen que iso distorsiona o mercado das empresas puras. Pero claro, iso cando van ben. Despois, cando van mal, veixas o caso Bankia, veixas a Pescanova, sempre recurren á administración con os impuestos de todos para que se axuden. En que quedamos? Bueno, esa é unha reflexión. A pregunta. Marcelino denos unha verdadeira tesis doctoral, sobre todo no referente a que eu coñezo un pouquiño, que é no sector agrario e agroalimentario, non? As súas ideas e a cooperación co País Vasco, que eu tamén coñezo un pouquiño. Aquí temos a parte do minifundismo das parcelas, temos o minifundismo do cooperativismo. Temos moitas cooperativas pequenas que non teñen actividade. En Irlanda, por exemplo, que é máis fácil de comparar a nivel global con Galicia, non solamente co País Vasco, por a climatoloxía, por a súa dimensión e por o gran potencial que ten o sector agrario, pois o cooperativismo no leite de vacún e na carne de vacún, 4 cooperativas recollen e comercializan todo este produto e o poñen directamente no consumidor. Exportan a 60 países. Tuvo un presidente dunha destas cooperativas fai 3 anos nunha sesión do sector lácteo galego en Santiago, que nos deu un verdadeiro exemplo. Entonces, o caso de Feiraco como cooperativa é unha cousa moi pequeniña para o volumen que ten Galicia. O caso que falou que preguntou antes da alimentos lácteos tamén foi un pequeno fracaso, porque claro, coller unha cousa que deixou unha empresa importante para simplemente vender leite envasado sin transformar prácticamente, era máis que pasado a un cartón, eso era, e con unha marca nova non podía triunfar no mercado. Porque non podemos levarse 35 anos falando co sector agrogandeiro. Eu sempre escoitei, que levo traballando 35 anos nesto, que sempre somos o potencial en casi todo no sector agrario. Somos potencial en monte, somos potencial en leite, somos potencial en carne, somos potencial en horta, somos potencial durante 35 anos en casi todo e somos moi pouca realidade hoxe en casi nada. Como podemos cambiar isto? Xa se apuntaron cousas, pero me parece que vamos a seguir bastante máis tempo así. Gracias. Bueno, yo en cuanto a la empresa o los empresarios, yo lo que le puedo contestar es que la estadística está a favor de los empresarios. El resto de los ejemplos que usted no puso son los empresarios que se enraizan con su tierra, se comprometen con la inversión, arriesgan su patrimonio y alargan su vida todo lo que pueden. Y la vida física y la de sus empresas tratan de trascenderla de generación en generación. Yo creo que el empresario como factor de riqueza hay que entender también una segunda parte de la empresa, y es que la empresa o el empresario en sus decisiones es humano y a veces se equivoca y comete errores. No me voy a referir a ninguno de los dos casos que usted mencionó, que yo realmente no podría profundizar en ellos, pero hay miles y miles de empresarios que comprometen todo su patrimonio y lo pierden porque toman una decisión equivocada, y eso hay que valorarlo y hay que darle además la posibilidad de volver a empezar, porque decía un viejo empresario gallego que si no te arruinas por lo menos una vez en la vida, no eres nadie, y si quieres ser alguien, arruínate cuanto antes para poder tener más tiempo después para disfrutar el éxito. Bueno, creo que no hay una ultimísima. Ultimísima, sí, sí. Non cambiaríamos de camisa todos os días, pero que non é normal
que se poi o exemplo sempre a nivel de cifras económicas do sector textil en Galicia, e a mano de obra dese sector está generando, pois, non digamos en palabras nunha explotación humana, pero sí así, porque ese edificio que se acaba de caer, pois parece ser que unhas cuantas marcas de textil pois estaban cargando ali, pois e estaban traballando por €1 o día. Non sei se é así ou non, pero algo parecido sí que é. E claro, eso non genera riqueza, e eu creo que un dos problemas de Galicia e de España pois se basa en que, bueno, mientras os salarios en países deste tipo non estén un pouco equiparados a estes países, pois ali levan a produción, por exemplo, que unha camisa dicen que ali sale a €1, aquí a venden a €40, e non é que sea un empresario sumamente listo, é que o empresario pois simplemente planea o tema así, non haberá forma de regulalo, pero eso non se regule eso, ou nos facemos todos chinos, ou os chinos non se van como nós, porque senón non hai solución ao tema, non? Déjeme que le matice. En los dos edificios que se cayeron en Bangladesh, ninguna empresa del sector textil gallego estaba produciendo allí. Ninguna. Y me consta, además, que las empresas gallegas del textil que yo conozco pusieron en marcha todo lo que es la responsabilidad social corporativa para analizar cuál era la situación que se estaba produciendo en determinados puntos de la geografía mundial. Ninguna de las dos. Salieron algunos nombres, pero ninguna, vamos, de las dos, de las empresas gallegas estaba allí produciendo. Ninguna. Pero en lugares parecidos, sí. Bueno, €1, €3. Puedo decirle a usted, oiga, eso es opinable. Es decir, le puedo decir, en cambio, que las empresas que las que usted está pensando generan más de 20.000 puestos de trabajo en Galicia. Si la producción fuera en Galicia, generarían 100.000 puestos, 200.000. No, bueno, yo creo que con esto cerramos. Me piden que deje una última, me lo pide un ponente, entonces no puedo hacer. Hombre, hay un chaval, hay un chico joven de mi edad, por tanto, que pregunte, ¿no? Moitas grazas. Eu a dúbida que teño é cando un escoita estas ponencias sobre economía, ve que moitas veces a clase empresarial está a olvidar que este 16 de xuño temos unhas manifestacións convocadas polos sindicatos europeos pola protección social, e a miña pregunta é acaso o crecemento económico ten que estar en contra da protección social? Porque o que estamos vendo no neoliberalismo que estamos a ter é que a protección social está sempre por debaixo do crecemento económico das empresas e da protección ao empresario frente ao traballador. El chaval, básicamente. O sea que... el chaval que responde. El chaval, exacto. De acuerdo contigo. Bueno. Son dos modelos e pode facerse política económica mantendo protección, seguridade, cotas e benestar social. Non hai ningún problema. Non son antagónicos. Todo é posible. Se é posible, pois hai alternativas, poñámolas en riba da mesa. Bueno. Ahora sí que rematamos xa. Moitísimas gracias a todos. Vémonos despois do verán con un tema que eu creo que vai ser interesante, que é o paro, os nichos de empleo, as saídas ao paro en Galicia. Moitísimas gracias outra vez.